Increíble transformación, millonario descubre vendedora idéntica a su ex esposa y CSORPREND. La mañana brillaba con fuerza en la Ciudad de México, donde Alejandro, un exitoso empresario inmobiliario, recorría un mercado local buscando nuevas oportunidades de inversión. Sin embargo, tras esa fachada de riqueza y poder, su corazón pesaba como una losa. La culpa por la traición que arruinó su matrimonio con Valeria lo atormentaba, y los recuerdos de su amada, con esos ojos oscuros y esa sonrisa que iluminaba su vida, lo persiguen en cada rincón de su mente. Mientras paseaba entre coloridos puestos, la presión en su pecho crecía como un volcán a punto de estallar. Fue entonces que la vio. Sofía, una joven vendedora de ropa, destacaba entre la multitud. Su risa llena de vida y su energía juvenil eran un eco de lo que solía amar. El aire se volvió viciado y seco en un instante. No puede ser, pensó mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. La similitud con Valeria era inquietante. Temió que su corazón, ya fracturado, pudiera romperse aún más. La familiaridad lo sacudió, pero también lo llenó de una angustia que casi lo paralizó. En su búsqueda por encontrar una conexión genuina, se acercó tímidamente a Sofía. Mientras hablaban, cada palabra resonaba en su pecho, y un torrente de emociones le atravesaba su mente. La chispa de vida que emanaba Sofía despertaba en él recuerdos de un amor perdido, pero también la sombra de un pasado lleno de culpa. ¿Acaso estoy traicionando la memoria de Valeria?, se cuestionó, la idea de su deslealtad lo atormentaba. A medida que la relación con Sofía se profundizaba, Alejandro enfrentaba el dilema de ayudarla a cumplir su sueño de abrir una tienda. Pero, enfrentando su propio vacío, se preguntaba si, al hacerlo, no se vería esclavizado por los fantasmas de su pasado. Cada conversación se convertía en una batalla interna: correr el riesgo de invertir en Sofía y dejar entrar la posibilidad de amar de nuevo, o cerrar esa puerta y aferrarse al dolor que lo definió. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sentado en su oficina, rodeado de documentos, Alejandro se dio cuenta de que cada día se sentía más atrapado. Esa presión interna crecía, mientras el eco de sus decisiones pasadas lo mantenía despierto por las noches. Estaba entre dos mundos, un futuro incierto con Sofía y un pasado que lo abrazaba con fuerza, recordándole la traición. La idea de poder redimirse a través del amor, de emprendimiento y esperanza, se entrelazaba con la angustia de poder lastimar a otra persona. Las horas se deslizaban y el tiempo parecía burlarse de su indecisión. Cuando miraba a Sofía, todo parecía posible. Pero, ¿acaso su deseo por redención era suficiente? ¿Estaba dispuesto a arriesgar la posibilidad de una falsa felicidad que podía terminar en más dolor? Mientras los ruidos de la ciudad se mezclaban con sus pensamientos caóticos, debía decidir qué camino escoger. La lucha interna lo llevó al borde, y las preguntas quedaron suspendidas en el aire, a la espera de una respuesta. La oficina estaba desordenada, pero Alejandro no le prestaba atención a los papeles esparcidos por las mesas. Su mente estaba sumida en una espiral de pensamientos y emociones. La idea de invertir en el sueño de Sofía lo fascinaba y aterraba a la vez. ¿Qué sentido tenía ayudar a alguien a flotar en un mundo en el que él mismo se hundía? Se sentía dividido, atrapado entre el deseo de redención y el miedo al fracaso. Mientras revisaba los documentos de sus inversiones, una imagen de Sofía sonriendo se le aparecía incesantemente. Quería creer que había una chispa auténtica entre ellos, pero el pasado lo seguía acechando, como un espectro que no deseaba dejarlo en paz. Era un ciclo que se repetía: cada vez que pensaba en dejar atrás sus errores, la culpa lo sometía nuevamente. Sin embargo, algo dentro de él sabía que tenía que liberarse de este yugo. La vida no podía ser solo dolor y arrepentimiento. Un día, mientras caminaba hacia una reunión con un potencial cliente, decidió hacer algo diferente. Se detuvo a observar a los emprendedores del mercado,
la pasión en sus rostros, el brillo en sus ojos. Se dio cuenta de que lo que realmente los unía era su valentía y su compromiso con sus sueños. En ese instante, Alejandro sintió un destello de inspiración. Tal vez podía canalizar su propia culpa en una fuerza renovadora. En su reunión, comenzó a hablar de sus experiencias, de cómo el fracaso podía transformarse en una lección, y su discurso resonó con el cliente de una manera inesperada. La conversación, antes fría y calculada, se volvió personal y auténtica. Entendió que mostrar su vulnerabilidad no era una debilidad sino una fortaleza. Aquello lo conectaba con otros de una forma más profunda, el encuentro le otorgó un nuevo nivel de confianza. Aprovechando ese impulso, decidió acercarse a Sofía con una propuesta. Se sentó frente a ella en el mercado, los colores vibrantes a su alrededor parecían cobrar vida en su mente. «Quiero ayudarte a abrir tu tienda», le dijo, y en sus ojos brilló una mezcla de sorpresa e incertidumbre. «Pero», comenzó ella, titubeando, «¿por qué yo?». La pregunta le golpeó como si de pronto la realidad se desnudara. ¿Por qué ella? Alejandro necesitaba respuestas. Quería ayudar, pero también necesitaba encontrar la oportunidad de sanar. Soñar junto a alguien podría ser el primer paso. Su corazón barruntaba la idea de que quizás su propia sanación estaba ligada al apoyo de los sueños ajenos. Al finalizar la conversación, Alejandro sintió que la elección de arriesgarse lo acercaba no solo a Sofía, sino también a la versión de sí mismo que había estado buscando. Pero sus antiguas inseguridades aún lo acechaban, preguntándole si su decisión estaba fundamentada en un verdadero deseo de ayudar o en un intento egoísta de redimir su pasado. Mientras caminaba hacia su auto, sintió un leve nudo en el estómago. Había abrazado el riesgo, pero eso no aseguraba un futuro libre de dolor. Había algo que no encajaba con la emoción que lo acompañaba, una inquietud que lo hizo detenerse por un momento. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar las consecuencias de esta nueva decisión? El eco de su pregunta resonó en él mientras miraba a su alrededor, dándose cuenta de que la vida, con todas sus complicaciones, aún ofrecía posibilidades brillantes. Sin embargo, sabía que tendría que atravesar desafíos inesperados y la sombra de su pasado no desaparecería tan fácilmente. La transformación que había comenzado no era más que la punta del iceberg, y un nuevo dilema se avecinaba. La pregunta era clara: ¿sería capaz de enfrentar la verdad que podría abrir aún más viejas heridas, o hallaría el coraje suficiente para trascender su legado de culpa? Estaba en la encrucijada de su vida, y el camino por recorrer prometía una aventura que retaría todo lo que pensaba saber sobre el amor, la traición y la redención. Sentado en su auto, Alejandro contemplaba la decisión que acababa de tomar. La vibrante imagen de Sofía y su sonrisa iluminaban su mente, pero al mismo tiempo, la sombra de su pasado seguía acechándolo. Se dio cuenta de que no solo se trataba de un paso profesional, sino de una confrontación con su propia identidad. La noche anterior, tras su conversación con Sofía, había pasado horas revisando su vida. Vulnerabilidad, decían algunos, era sinónimo de debilidad, pero él estaba comenzando a entender que esa apertura podía ser la clave para liberarse de sus viejos fantasmas. Estaba en el umbral de un nuevo enfoque, entrelazando su bienestar con el bienestar de otros. Pero, ¿era suficiente para realmente cambiar? Al día siguiente, plantó su pie en el taller donde Sofía soñaba con abrir su tienda. Las paredes estaban llenas de muestras de materiales, bocetos de diseños y un aire de esperanza tangible. Observaba el lugar y se dio cuenta de que cada rincón hablaba de trabajo, perseverancia y deseo. La energía lo envolvió, poniendo su propio propósito en tela de juicio. Se preguntó si podía ser un catalizador en esta historia, o si, por el contrario, estaba a punto de desestabilizarla. Sofía lo recibió con una mezcla de agradecimiento y reticencia. «Gracias por venir», dijo, pero su voz arrastraba una carga de duda. Alejandro se sintió desarmado ante esa honestidad. «No solo estoy aquí para ayudarte a abrir la tienda», empezó, sintiendo el peso de las palabras. «Necesito comprender tus sueños, para que podamos hacerlo realidad juntos». Con cada palabra, sentía que el aire se hacía más pesado. Hablar de sueños siempre había estado vinculado en su mente a correr riesgos, y él no estaba seguro de estar listo. La conversación giró hacia los temores y las esperanzas de Sofía.
Ella compartió su visión de un negocio que podría conectar a su comunidad a través del arte y la cultura. Mientras hablaba, Alejandro percibía que su pasión chisporroteaba con cada frase, encendiendo algo en su interior que había estado dormido durante años. A medida que Sofía relataba sus ideas y aspiraciones, Alejandro se sintió casi incapaz de contener su entusiasmo. «Podemos hacer esto», le dijo con determinación. Pero dentro de sí, la inseguridad paralela comenzó a tejer dudas. ¿Era realmente capaz de liderar, de no repetirse? Su brújula interna oscilaba entre la ambición y el miedo. Sin embargo, lo más desconcertante fue un momento de revelación. En medio de la charla, Sofía lo miró a los ojos y le preguntó, «¿Y tú, qué sueñas? Porque no puedo construir esto sola. Necesito saber que estás 100% comprometido». La pregunta lo atravesó como un rayo y, sorprendentemente, no pudo responder de inmediato. La verdad era que había relegado sus propios sueños muy lejos, atrapados bajo montones de culpa y arrepentimientos no resueltos. Alejandro se detuvo, sintiendo que el silencio se hacía denso. «Dame un momento», pidió, mientras la emoción le subía por la garganta. Las palabras que necesitaba no estaban claras, no sucedían en un orden lógico. En ese instante, su mirada se deslizó por el taller, contemplando lo que Sofía podía lograr, y de repente, vio la conexión que anhelaba. Sofía no solo era un reflejo de su propia lucha, sino un espejo que lo empujaba a enfrentarse a sus aspiraciones olvidadas. Su decisión era clara, pero la pregunta que dejaba retumbando en su mente era inevitable. ¿Cómo rebelarse ante Sofía, sin el temor de ser visto como un fracaso? Era el pivotar entre el deseo y el miedo, el compromiso y la duda lo que lo comenzaba a definir. Mientras giraba sobre sus pensamientos, una idea audaz fue tomando forma. Podía presentar su sueño, una oportunidad compartida. Pero para dar ese salto, primero debía enfrentar a su propio pasado, disolviendo las sombras de lo que había sido. La tensión se cristalizaba, dejando un eco de expectativas en su interior. Se encontraba en el borde de la transformación, a punto de descubrir si realmente podría permitir que este nuevo capítulo lo liberara. Sin embargo, las lecciones del pasado no se borrarían con facilidad. El desafío se cernía por delante, y el verdadero riesgo estaba a punto de manifestarse en una forma que ni él imaginaba. ¿Sería capaz de compartir sus sueños sin el lastre de su historia? La aventura había comenzado, pero el desenlace prometía ser tumultuoso. La luz del día entraba por el ventanal del taller, marcando un nuevo principio para Alejandro. La atmósfera que había albergado las palabras de Sofía reverberaba en su mente, y una determinación insólita empezaba a manifestarse. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que sus propias aspiraciones estaban reclamando su atención, urgentes y apremiantes. Se sentó en una de las mesas de trabajo, un espacio donde la creatividad florecía. Allí, rodeado de herramientas de diseño y muestras de telas, su mente comenzó a divagar. ¿Qué era lo que realmente deseaba hacer? Las imágenes de un pasado complicado venían a su mente, y aunque eran visiones perturbadoras, ahora le narraban una historia de superación, no de derrota. Así que, en busca de respuestas, decidió anotar sus ideas. Con cada palabra, parecía estar desatando un nudo en su interior. Pensaba en su pasión por el arte, algo que siempre había relegado como un simple pasatiempo. Mientras escribía, la idea de combinar su habilidad con la necesidad de Sofía se iba perfilando ante él. Podría ayudarla a construir no solo una tienda, sino un espacio donde se sienta la vida misma, murmuró. Experimentó una especie de liberación por primera vez, un impulso que lo llevó a querer ser parte de algo mayor y significativo. La pregunta de Sofía seguía sonando en su mente, ¿qué sueñas tú? Era la primera vez que alguien le pedía que lo verbalizara. Se dio cuenta de que había vivido anclado a un futuro que nunca había decidido. Pero ahora, el deseo de colaborar con Sofía lo conmovía. Tenía que ser sincero, no solo con ella, sino con él mismo. No tengo miedo de fallar, pensó con fuerza. Tengo miedo de no intentarlo. Esa revelación lo llevó a un lugar nuevo, un espacio en el que podía abrazar sus vulnerabilidades y su deseo de crear. Con renovada claridad, Alejandro firmó una resolución mental, se comunicaría con ella, compartiría sus sueños, su visión, su futuro.
Pero, por primera vez, tenía que confrontar lo que realmente era. Fue en esa tarde, rodeado de bocetos y colores, cuando se dio cuenta de que su viaje también sería una búsqueda de autenticidad. Y entendió que sus talentos, las habilidades que había desaprovechado, eran exactamente lo que necesitaba este nuevo emprendimiento. Era momento de dar vida a sus secretos, esos que había mantenido escondidos por tanto tiempo de sí mismo. Sin embargo, nada de esto sería fácil. En su mente, la niebla del pasado se agitaba, insistiendo en recordarle cada error cometido. Aún sentía el peso de sus fracasos, el eco de las voces que le decían que nunca sería suficiente. Pero ahora, en lugar de resistirse, se permitiría explorar esos miedos. Tal vez, al revelarse a Sofía, podría también liberarse de la carga que había llevado tanto tiempo. Se levantó de la mesa y salió al taller, donde Sofía afinaba detalles en sus productos. Ella lo miró con expectación, como si también estuviera sintiendo la transformación en el aire. Sofía, tengo algo que decirte, comenzó, su voz resonando con una mezcla de nerviosismo y determinación. El momento se tornaba crucial, y el ambiente vibraba en anticipación. Pero a medida que sus palabras fluyeron, un fuego interno parecía encenderse en él. Justo cuando estaba a punto de compartir su verdad, la puerta del taller se abrió de golpe. Un conocido entró, un anuncio inesperado que podría cambiarlo todo. La mirada de Alejandro se oscureció al ver quién era, y en ese instante, sintió que toda la valentía que había acumulado se evaporaba. ¿Podría mantener el enfoque en sus sueños y en lo que realmente importaba? El desafío estaba más cerca de lo que había anticipado. El futuro de su proyecto y su sanación personal dependían de su respuesta en ese momento. La incertidumbre lo envolvía, y la tensión se palpaba en el aire. De repente, sus propios deseos se enfrentaron a un nuevo obstáculo que prometía complicar aún más su camino. ¿Cómo podría seguir adelante ahora? La figura que cruzó el umbral del taller era Diego, un antiguo amigo que en el pasado había sido su máximo competidor en el mundo del diseño. La tensión electrificaba el aire. Alejandro sintió cómo la determinación que había empezado a construir se tambaleaba, amenazada por la presencia de alguien que siempre había representado el éxito inalcanzable para él. Alejandro. No esperaba encontrarte aquí, exclamó Diego, con una sonrisa que parecía desprender confianza. La autocompasión se agitó en el interior de Alejandro, recordándole cuántas veces había comparado su camino con el de Diego, quien siempre había brillado con proyectos exitosos. Sin embargo, Alejandro también comenzó a vislumbrar una oportunidad. Esa confrontación podía ser un puente hacia su propia transformación. Hola, Diego, respondió con un tono más sereno de lo que realmente sentía. Estoy trabajando en un nuevo proyecto. La adrenalina recorría su cuerpo, empujándolo a demostrar que había evolucionado, a pesar de su inseguridad. Diego alzó una ceja, interesado. ¿Un nuevo proyecto? Cuéntame más. Mientras hablaban, Alejandro observaba cada gesticulación de Diego. La manera en que se movía en el espacio, la aplastante confianza que irradiaba. Era el tipo de persona que, en el pasado, le había hecho dudar de su valía. Pero hoy, una chispa de desafío brotó en su interior. Estoy ayudando a Sofía a desarrollar un espacio para su emprendimiento. Algo auténtico y lleno de vida, explicó, sintiéndose más firme con cada palabra. Diego inclinó la cabeza, como si evaluara la valía de su respuesta. ¿Y tú crees que eso es suficiente para competir en este mercado? Un local bonito no lo es todo. Aquella voz interior que tanto tiempo le había reprochado se asomó con fuerza, instándolo a dudar, pero Alejandro decidió desafiar ese impulso. No podía permitir que el desánimo arruinara el progreso que había comenzado a hacer. Tal vez no, pero la autenticidad y el propósito son elementos que pueden marcar la diferencia, afirmó, sintiendo cómo la convicción crecía dentro de él. Diego ladeó la cabeza, con una mezcla de incredulidad y admiración. Lo dices con una seguridad nueva. Eso es interesante, respondió, provocando que Alejandro sintiera un leve resplandor de orgullo en medio de la confrontación. Era una validación inesperada, un guiño del universo que lo animaba a seguir adelante. Sin embargo, en el fondo, aún discernía el eco de la duda. Tal vez no sea suficiente, pensó. Pero debo intentarlo, debo comprobarlo.
Con esa premisa, Alejandro asumió una decisión. Si Diego vino a interrogar su visión, que fuese un testamento de la fortaleza que estaba cultivando. Me encantaría que vinieras a ver cómo avanza el proyecto, propuso, un giro calculado para transformar la presión en oportunidad. Diego se mostró intrigado y sugirió reunirse la próxima semana. Veremos si tu visión realmente puede competir, dijo, dando un toque de desafío. Al despedirse, Alejandro sintió una mezcla de liberación y ansiedad. Enfrentarse a Diego había despertado en él un sentido renovado de propósito, pero también un nuevo tipo de presión que lo empujaba hacia adelante. A veces, la competencia podía ser un catalizador para su propio crecimiento. Sintiendo el aire fresco del taller, comprendió que esa confrontación lo estaba acercando a la realización de su sueño. Iluminado por el desafío, planificó los próximos pasos con una claridad refrescante. Sin embargo, sabía que no sería un camino sencillo. Cada avance traería consigo dudas que tendrían que ser enfrentadas. Al día siguiente, se sentó de nuevo en su mesa de trabajo, con papel y lápiz en mano, esbozando las ideas que saldrían de su alma. Pero la sombra del pasado lo acechaba. En algún rincón de su mente, la voz crítica que lo había limitado comenzaba a susurrar de nuevo, presentando los temores de hace años. ¿Estás listo para lo que viene? La pregunta era más que un eco, era un recordatorio de todo lo que aún debía superar. Con un profundo aliento, Alejandro delineó su próximo desafío. No solo se trataba de demostrar su valía ante Diego, sino también de encontrar la manera de vencer sus propios demonios. Mientras escribía, comprendió que su historia todavía mantenía giros inesperados. Entonces, un mensaje llegó a su teléfono. Era Sofía, y el contenido parecía cambiarlo todo. La vibración del teléfono en su mesita interrumpió el hilo de sus pensamientos. La pantalla iluminada mostraba el nombre de Sofía, y la curiosidad mezclada con ansiedad lo envolvió. ¿Qué podría querer? La noche anterior había dejado claro el rumbo de su proyecto, pero quizás había más en juego. Con un leve temblor en los dedos, Alejandro abrió el mensaje. Eran breves palabras, pero el impacto fue inmediato. Alejandro, urgencia en nuestro proyecto. Cambios inesperados, necesito hablar contigo pronto. El palpite en su pecho se intensificó, llevando consigo la presión y la oportunidad a la vez. Debería ser un momento de celebración, de aprovechamiento de la energía que traía su conversación con Diego, pero lo que sentía era una tremenda carga de responsabilidad. Se obligó a permanecer tranquilo mientras visualizaba lo que eso significaba para él. Este desesperado mensaje no solo indicaba que el proyecto estaba avanzando, también significaba que su creatividad y deseo de mostrar su talento serían puestos a prueba de formas que no había anticipado. Las líneas de diseño que había esbozado parecían ahora más frágiles, necesitaba construir sobre una estructura sólida. Una estructura que demostrara lo que había aprendido en este tiempo, así que, en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, decidió utilizarla como combustible. Se sentó en su mesa, hizo una lista de posibles cambios y mejoras que Sofía podría sugerir. Adentrándose en su mente, se dio cuenta de que no solo dependía de sus ideas, sino que también necesitaba abrirse a la opinión de otros, permitir que distintas voces formaran un coro en su proyecto. Era un paso que siempre había evitado, pero ahora, la autenticidad y el propósito requerían de un diálogo, una colaboración genuina. Mientras esbozaba nuevamente los conceptos, los detalles comenzaban a tomar forma. La transformación que había iniciado se traducía en una nueva percepción de la colaboración. En su mente, pensó en cómo Diego había desafiado su visión, pero, del mismo modo, cómo esos retos podían convertirlo en un mejor profesional. La competencia con Diego había destapado la necesidad de dejar de lado las inseguridades y abrazar oportunidades de crecimiento. Alejandro interrumpió su flujo de ideas para acomodar el espacio de trabajo, succionando de cada elemento físico una dosis de inspiración. Limpiar, organizar. Con cada plano que revisaba y cada nuevo concepto que desarrollaba, su confianza se iba reforzando. El taller se convertía en un microcosmos de su transformación, una mezcla de pasión desordenada y perseverancia concentrada. Entonces, una voz interior lo retó. ¿Qué vas a hacer con esto? La pregunta era directa, y Alejandro la tomó como un reto personal. No podría desmoronarse ante la presión de una presentación.
No serían solo líneas y colores, sería su esencia, su celebración. Si quería demostrar su valía a Diego, debía enfrentarse a sus miedos y, por primera vez en mucho tiempo, reclamar su historia. Frente a su mesa, Alejandro se dio cuenta de lo que necesitaba. No un proyecto más, no una simple competencia. Necesitaba un propósito que lo empujara más allá del temor. Así que, considerando cada palabra y cada trazo que lo definía, decidió que, en esta reunión con Sofía, ello debería quedar claro: no era solo un diseñador, era un creador de experiencias, un narrador en el vasto universo del diseño. El día avanzaba mientras sus pensamientos se organizaban, pero, a medida que se acercaba la hora del encuentro, una sombra se formaba en su mente. ¿Y si esta vez, el desafío era mayor a lo que había anticipado? ¿Estaría realmente preparado para lo que Sofía pudiera traer a la mesa? La incertidumbre en su pecho crecía, pero, en lugar de abrumarlo, se convirtió en una señal. La próxima reunión no sería solo una presentación, sería su verdadero examen. Se levantó, apretando los lápices con determinación mientras una certeza se afirmaba en su interior. Tendría que enfrentarse a algo más que sus ideales. Tendría que lidiar con su propio avance, sus miedos, y los ecos de su historia. Afuera, el viento arrastraba las nubes, prometiendo tormentas. Pero, entonces, sonó nuevamente su teléfono. Era una segunda alerta que vibraba en su bolsillo, y con esto, un nuevo mensaje asomaba en su pantalla. Alejandro, no puedo esperar más para hablar, es urgente. La urgencia y la promesa de revelaciones lo empujaron hacia adelante. Esta vez, sentía que la verdad podría ser aún más transformadora de lo que había imaginado. Una ráfaga de aire frío le dio la bienvenida al salir de su estudio. Alejandro respiró hondo, tratando de disipar el nerviosismo que lo invadía. Las dudas lo acompañaban, pero había algo más, una chispa de anticipación. Se dirigió a la cafetería donde se reuniría con Sofía, y, al hacerlo, cada paso parecía retumbar en su mente como un eco que le recordaba la decisión que había tomado. Era un punto de inflexión. No podía más, era el momento de tomar las riendas y dejar atrás la sombra de sus miedos. Ese trayecto, común en su vida, se transformaba ahora en un camino hacia su autodescubrimiento. El murmullo del café y el aroma de los granos recién molidos lo rodeaban, pero su atención estaba centrada en el desafío que se avecinaba. A medida que cruzaba la puerta, su mirada buscó la figura de Sofía entre las mesas, y no tardó en encontrarla. Ella estaba concentrada, revisando documentos con una expresión que combinaba seriedad y determinación. Ahí estaba su compañera de trabajo, pero también la voz que podía cambiar su carrera. Al acercarse, sintió que su pecho se apretaba. Sin embargo, se reafirmó en su decisión. Hacer de esta reunión un crisol de ideas y no una mera defensa de su trabajo. Se sentó frente a ella, y un silencio momentáneo los envolvió mientras sus miradas se encontraban. «Hola, Alejandro. Gracias por venir», dijo Sofía, rompiendo el murmullo sutil del lugar. «Tenemos que hablar sobre algunos cambios que podrían cambiar el rumbo de nuestro proyecto». Las palabras, aunque precisas, sonaban casi pesadas. Sin embargo, Alejandro tomó aire y, en un giro interno de confianza, decidió responder. «Estoy dispuesto a escuchar y a encontrar soluciones. Quiero que este sea el mejor proyecto que hayamos hecho». Aquella afirmación liberó una carga que había estado acumulando. No se trataba solo de asegurar un buen resultado, se trataba de reafirmar su posición en el equipo. La conversación fluyó y, poco a poco, Sofía fue desglosando sus preocupaciones y proponiendo cambios. Alejandro tomó nota, pero, en medio de una de sus exposiciones, un destello de inspiración se desprendió de su interior. «Sofía, ¿y si añadimos una narrativa más emocional al proyecto? No solo un diseño, sino una historia que conecte más profundamente con la audiencia». La propuesta salió casi como un susurro, pero resonó con fuerza en su mente. La mirada inquisitiva de Sofía lo animó. «Eso podría funcionar, pero ¿sabes cómo llevarlo a cabo?». Era un desafío directo, y Alejandro sintió una mezcla de inseguridad y determinación. Era el momento de demostrar lo que había aprendido.
Podría trabajar en un boceto que combine nuestros conceptos con esta nueva narrativa, quizás incluso organizar algunos grupos de discusión para obtener retroalimentación. El brillo en los ojos de Sofía era palpable. Eso podría ser el giro que necesitamos. No solo un buen proyecto, sino uno que deje huella. La conversación giró rápidamente hacia posibles métodos de colaboración, fortalezas individuales y cómo complementar recursos. Alejandro comenzó a ver el potencial del trabajo conjunto. Antes, le horrorizaba la idea de depender de otros, ahora, la idea de colaborar le excitaba, y esa transformación era liberadora. Mientras intercambiaban ideas, Alejandro se dio cuenta de que había cambiado en profundidad. Ya no era el diseñador a la sombra de las opiniones ajenas, sino un creador activo de su destino profesional. Reflexionó sobre los diálogos que había mantenido con Diego y cómo había elaborado su propia voz en medio del ruido. La ansiedad disminuyó y se convirtió en combustible creativo. Cuando finalmente se despidieron, Alejandro no podía dejar de pensar en su visión renovada. Sin embargo, al salir del café, un mensaje vibró nuevamente en su teléfono. Era de Diego: necesitamos hablar. No sé si lo entiendes, pero hay un cambio en el horizonte, algo importante que debes saber sobre el proyecto. La incertidumbre chisporroteó de nuevo en su pecho. ¿Qué había detrás de ese mensaje? ¿Cómo impactaría esto en su reciente revelación? En su pecho, el resplandor del crecimiento personal y las oportunidades apenas comenzaban, pero ahora se entrelazaban con un nuevo clima de tensión. ¿Estaba realmente preparado para lo que se avecinaba? Alejandro atravesó las calles con una mezcla de emoción y ansiedad. Cada paso que daba absorbía la energía del encuentro con Sofía, una conversación que pudo haber marcado su carrera. Sin embargo, el mensaje de Diego succionaba su atención, como un imán atrayendo sus pensamientos más oscuros. ¿Qué tipo de cambio era ese del que hablaba? El aire frío que lo envolvía ahora le parecía una metáfora de su incertidumbre. Al llegar a su estudio, Alejandro se sentó frente a la pantalla de su laptop, pero su mente divagaba. La chispa de inspiración que había sentido con Sofía comenzaba a apagarse, ahogada por la sombra de la duda. Repitió mentalmente las palabras de Sofía y su propio desafío. ¿Realmente estaba listo para liderar un nuevo enfoque en su proyecto? Lanzó un suspiro hondo y se propuso no dejarse vencer tan fácilmente. Tomó un cuaderno y empezó a anotar ideas, tratando de desarrollar la narrativa emocional que había propuesto. Poco a poco, los conceptos comenzaron a fluir, y a medida que llenaba páginas con garabatos, sus inseguridades comenzaron a desvanecerse. Era un ejercicio de autoconfianza, de reafirmar su valor como creativo. Se obligó a recordar que la incertidumbre podría ser también una oportunidad, y que todo cambio requería coraje y adaptación. Sin embargo, el mensaje de Diego lo seguía atormentando. La alerta de su teléfono lo arrastró de vuelta a la cruda realidad. No podía evitarlo, necesitaba entender lo que estaba en juego. ¿Qué era tan crítico que su antiguo líder sintiera la urgencia de contactarlo? Su curiosidad se convirtió en una manija imparable que le impulsaba a actuar. Decidió que no podía esperar. A veces, el crecimiento personal viene acompañado de decisiones que no se pueden posponer. Redactó una respuesta breve y concisa, mostrándose dispuesto a reunirse cuanto antes. Era un riesgo, pero también una afirmación de su propio desarrollo. Ya no sería un actor pasivo en la historia de su carrera. Un par de horas después, Alejandro se encontró con Diego en un pequeño restaurante. La atmósfera era tensa, la preocupación del pasado aún flotaba entre ellos. Diego lo saludó con una mezcla de seriedad y aprensión. Lo que voy a decirte no es fácil, pero es crucial para el proyecto en el que trabajamos. Hemos tenido cambios en la dirección y, su voz se desvanecía en el bullicio del lugar. Escuchar esas palabras le generó una sensación de desasosiego, un eco de advertencia en su mente. Sin embargo, en lugar de ceder al pánico, se centró. Diego tenía más que explicarle, y Alejandro sabía que su respuesta debía estar cargada de proactividad. Interrumpió: dame el panorama completo. Estoy listo para asumir cualquier reto, y ahora tengo una visión. Los ojos de Diego parpadearon con sorpresa. ¿Estás dispuesto a enfrentar lo que se avecina? La pregunta era directa, casi un desafío. Alejandro sintió como su corazón se aceleraba, pero en lugar de retroceder, asintió con resolución.
He cambiado. Necesito saber cómo puedo contribuir. Esto no es solo un proyecto, es una oportunidad. A medida que Diego desglosaba las noticias, Alejandro se dio cuenta de que el cambio en su dirección podía ser tanto una amenaza como un trampolín. Se sintió emerger de la sombra de su antiguo yo, preparado para enfrentar un nuevo desafío. A menudo, el camino hacia el crecimiento personal implicaba enfrentar la adversidad de frente. Mientras conversaban, las piezas comenzaron a encajar en su mente. La narrativa emocional que había concebido con Sofía podía ser la clave para su respuesta a los nuevos cambios. Si podía infundir la historia de su proyecto con el mismo ímpetu que había experimentado en su viaje personal, quizás podría transformar la adversidad en un triunfo, pero antes de que pudiera profundizar en sus ideas, Diego concluyó: hay algo más que necesitas saber. No solo se trata de un nuevo rumbo, también se habla de nuevos rostros en el equipo, algunos que te serán familiares. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La mención de nuevos rostros avivó su inquietud inicial. ¿Quiénes eran? Preguntas y dudas comenzaron a girar en su mente. ¿Estaba realmente listo para enfrentar estas nuevas dinámicas? La presión del momento lo invadió, pero, por primera vez, la ansiedad se fusionó con un resurgimiento de claridad. Su viaje había comenzado como un deseo de cambio y ahora se masificaba en una prueba de fuego. La emoción burbujeaba en su interior y sopesó el camino que debía tomar. Salió de esas puertas preguntándose qué decisiones lo llevarían hacia su verdadera metamorfosis. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el próximo paso podía arrojar luz sobre su futuro, o desvelar más sombras. La preocupación palpitante y las posibilidades eran abrumadoras. ¿Realmente estaba preparado para lo que vendría? Con ese dilema en mente, supo que no había marcha atrás. Era el instante de actuar, su viaje personal apenas comenzaba a tomar forma. En los días siguientes, Alejandro se sumergió en una vorágine de preparación. La idea de nuevos rostros en su equipo lo mantenía en vilo, una inquietud constante que se manifestaba como una pulsación en su pecho. Comenzó a investigar a fondo las trayectorias de los miembros que supo que se unirían, analizando cada uno de sus perfiles en redes sociales y haciendo conexiones con lo que podría significar su llegada para el proyecto. Una mañana, mientras preparaba un desayuno rápido antes de una reunión programada, su mente seguía atrapada en el ciclo de incertidumbre. ¿Cómo se integraría con ellos? ¿Los verían como una amenaza o podrían ser sus aliados? Las preguntas lo acosaban, pero al mismo tiempo se sentía obligado a transformar esa ansiedad en energía constructiva. Decidió que sería mejor abordarlos desde un lugar de apertura y colaboración. El primer encuentro fue con la persona que más le inquietaba, Valeria, una líder creativa cuyo trabajo había sido elogiado en varias ocasiones, pero cuya competencia naturalmente generaba comparaciones. Cuando la vio, sintió el golpe del miedo, pero rápidamente lo conversó en su interior. Debía recordarse a sí mismo que su historia no era una sola narrativa, que tenía tanto derecho como Valeria al éxito. Se plantó en la reunión decidido a demostrar que era un líder que podía coexistir y colaborar creativamente. Valeria entró a la sala con confianza, y el aire cambió. Ella tenía un aura poderosa que solo amplificó su propio sentido de inseguridad. Alejandro optó por la sinceridad. Valeria, sé que tu trayectoria habla por sí misma, pero estoy aquí para que trabajemos juntos para elevar este proyecto. Creo que nuestras visiones pueden complementarse. Sus palabras fluyeron con una cadencia que no había anticipado, y descubrió que la conversación se volvía más fácil conforme avanzaba. Esa misma tarde, Alejandro decidió ser proactivo y comenzó a bosquejar una nueva propuesta de proyecto, incorporando ideas de ambos estilos. Invisible a su propia sorpresa, se dio cuenta de que no sentía el peso de la competencia, en cambio, esa dinámica colectiva le proporcionaba motivación. La sinergia que estaba iniciándose era más poderosa de lo que había imaginado. Al siguiente día, se les unió Esteban, un antiguo compañero, y aunque sus historias compartidas llevaban un trasfondo de competencia también, fueron capaces de encontrar una pauta para trabajar juntos. La clave estaba en reconocer no solo sus fortalezas individuales, sino también en construir sobre esas experiencias previas. A medida que la conexión se afianzaba, Alejandro sintió que la presión del pasado comenzaba a deshacerse.
Ya no eran sus antiguos rivales, eran nuevos compañeros en una travesía hacia lo desconocido. Sin embargo, la sombra de Diego se cernía sobre sus pensamientos. Alejandro sabía que este nuevo equipo podía transformar su proyecto, pero cada vez que recordaba la advertencia de Diego sobre los cambios, se sentía como un niño dando los primeros pasos en el abismo. ¿Acaso su crecimiento dependería de una acertada alineación con sus nuevos colegas, o su destino estaba atado a decisiones aún más grandes? Mientras él visualizaba su nuevo camino, se preparó para la reunión con Diego programada para el siguiente martes. La perspectiva de compartir la evolución de su trabajo con todos ellos lo llenaba de entusiasmo, pero también de un resquicio de miedo. ¿Recibiría reconocimiento, o descubriría que sus esfuerzos no serían suficientes? El momento de la verdad se acercaba, la preparación se había convertido en su mantra, pero la incertidumbre seguía siendo un invitado constante en su mente. La clave estaba en descubrir cuán lejos podía llegar cuando la confianza en sí mismo se encontrara en la encrucijada con la ambición revitalizada. Cuando se plantó frente a su laptop para revisar las notas de su última reunión, recibió un mensaje de Diego nuevamente. Necesitamos hablar sobre las decisiones estratégicas que podrían cambiar todo. El corazón de Alejandro latió con fuerza, esa frase resonó fuerte en su mente. ¿Acaso estaba a punto de enfrentarse a otro nivel de conflicto, y en qué consistían realmente esas decisiones? La intriga lo mantenía en vilo. Su viaje apenas comenzaba a mostrar la magnitud de lo que podía enfrentar. La torre de vidrio se erguía imponente en el horizonte, reflejando los primeros rayos del sol en la Ciudad de México. Alejandro, ahora asentado en su nueva realidad, había dado un paso decidido hacia el futuro. El proyecto con Sofía había evolucionado, convirtiéndose no solo en un objetivo profesional, sino también en un vehículo de redención personal. Tras semanas de trabajo arduo, las paredes del taller donde todo había comenzado estaban adornadas con coloridos diseños y bocetos que hablaban de vida y esperanza. La conexión que había forjado con ella había despertado un sentido de propósito que creía perdido para siempre. En una reunión decisiva, el gran día había llegado. Sofía, con su energía contagiosa, había logrado reunirse con un grupo de inversores interesados en apoyar su emprendimiento. Alejandro se sentó entre ellos, sintiendo cómo la adrenalina recorría cada rincón de su ser. Era su momento de demostrar que no solo estaba ahí para construir un proyecto, sino para compartir una historia auténtica que podría resonar en los corazones de otros. Cuando llegó su turno, Alejandro se puso de pie, la mirada firme y el pulso acelerado. Hoy no solo les hablaré de luces, telas y colores. Les hablaré de sueños, de transformar vidas a través de nuestra pasión por el diseño, comenzó. Con habilidad, fue hilando anécdotas sobre su viaje, su dolor y cómo cada paso había moldeado la visión que presentaba. Las palabras se deslizaban con naturalidad, mostrando una vulnerabilidad que cautivó a los presentes. Era la primera vez que sentía que sus experiencias, lejos de ser un lastre, eran su mayor fortaleza. Al finalizar la presentación, la sala estalló en aplausos. Los inversionistas, cautivados por la autenticidad de su relato, vieron mucho más que un simple proyecto, vieron la historia de alguien que había renacido del dolor. Uno de ellos, un hombre canoso con una sonrisa comprensiva, se acercó a Alejandro. Tus palabras me han conmovido. No solo apoyaremos el proyecto, queremos ser parte de este viaje, declaró. Alejandro sintió un torrente de alivio y satisfacción. Había logrado lo que nunca pensó que podría. No solo construir un sueño, sino con ello también sanarse. Mientras celebraban el logro, Sofía se acercó, los ojos brillantes. Lo hiciste increíble. Estoy tan orgullosa de ti, dijo, extasiada. En ese momento, Alejandro entendió que su éxito no solo era personal, se trataba de un esfuerzo compartido, una conjunción de talentos y aspiraciones. La mezcla de entusiasmo y compañerismo había generado una atmósfera de creatividad que no solo lo sanaba, sino que también lo impulsaba hacia adelante. Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa de emociones y aprendizajes. Alejandro y Sofía se encontraban constantemente ajustando ideas, discutiendo diseños y, lo más importante, construyendo una relación basada en la confianza y el respeto mutuo.
Alejandro había aprendido a no temer el diálogo abierto, la colaboración auténtica, y esa interacción enriquecía su vida tanto profesional como personalmente. En medio de esa revitalización, un correo inesperado llegó de Diego. La tensión que había sentido en sus semanas iniciales volvió a surgir, pero esta vez, en lugar de miedo, solo había curiosidad. Quiero invitarte a una reunión. Es hora de que hablemos sobre el futuro del proyecto y las oportunidades que se nos presentan, decía el mensaje. Alejandro decidió asistir. Había llegado al punto de su transformación donde entendía que el pasado no podía definir su futuro. Miraría a Diego no como un rival, sino como un colega en constante evolución. Al llegar a la reunión, la actitud de Alejandro había cambiado radicalmente. He aprendido que cada desafío se puede conquistar si uno se permite crecer, pensó, fortalecido por toda la experiencia acumulada. En la reunión, Diego expresó respeto por el trabajo que Alejandro había realizado con Sofía y su equipo. Alejandro, a su vez, compartió cómo había logrado conectarse con sus propias aspiraciones, mostrando que el camino de ambos se entrelazaba en un esfuerzo por el crecimiento personal y profesional. Esa conversación marcó un antes y un después. Ya no era un diálogo cargado de competiciones, sino una oportunidad para colaborar y cosechar frutos de ambos diseños. En sus corazones, Alejandro y Diego acordaron buscar un camino conjunto, donde la competencia aseguraba no ser derrota sino un nuevo horizonte por explorar. Cada uno había tocado hasta el fondo y Kevin pudo ver que, tal vez, el ecosistema creativo no solo era de rivalidades, sino también de sinergias. Finalmente, la tienda de Sofía se inauguró. Alejandro la miraba con orgullo. Ese espacio era el símbolo de su transformación, una ruta hacia la realización que apenas empezaba. La risa de los clientes y la energía vibrante llenaban el ambiente, mientras él se perdía en el momento, sintiendo que había dejado atrás las sombras de su pasado. La vida no era perfecta, pero había encontrado en ello un nuevo sentido de propósito, un lugar donde el dolor se había convertido en su mayor fortaleza. Con amor, pasión y determinación, Alejandro sabía que el verdadero éxito no era solo el reconocimiento o el dinero, sino la posibilidad de renacer, de no vivir anclado al pasado, sino abrazar cada nuevo día con una energía renovada. Ahora, Alejandro observa cómo esta historia, la suya, se entrelaza con la de aquellos que han llegado a su vida. Hay un mensaje crucial entre todas estas experiencias: el crecimiento personal no es lineal, pero cada paso da forma a lo que somos. Cada error, cada decisión, cada duda reconfigura el camino y si logramos mirarlos con agradecimiento, podemos construir un futuro que trascienda nuestras expectativas. No dejen que sus propias sombras les definan. Ustedes también pueden tomar las riendas de su vida y cambiar la narrativa. Si disfrutaron de esta increíble transformación, no pueden perderse las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas. Suscríbanse inmediatamente al canal para no quedarse atrás. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su ayuda es vital. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad de superación personal.